Amén, amados. Dios les bendiga rica y abundantemente. Quiero decirle que para mí es un gran privilegio, es una honra poder hablar de la palabra del Señor. No me siento digno, pero Cristo, en su misericordia, nos da esta oportunidad. Podemos aprender mientras hablamos de ella. Su palabra es la que redarguye, ella misma es la que edifica al hombre. Estamos hablando durante toda esta semana sobre la persona más importante, la persona de Jesús, el Dios hecho carne, Emmanuel, el que caminó en la tierra como hombre. Fue notorio, la gente lo tocó, la gente lo vio, durmió con él. Dice la Biblia que había uno de los discípulos que no se despegaba de él, quería estar recostado siempre en los hombros de Jesús. A ese se le llamó el discípulo amado. Y es increíble, amados, toda esta oportunidad que el hombre tuvo, no solamente de ver a Jesús, aquel hombre, sino que también hubo manifestación de Dios cuando él se transfiguró. La Biblia dice que sus vestidos se emblanquecieron, perdón. La Biblia dice que mientras él estaba ahí, apareció Moisés, apareció Elías. Y lo grande de la transfiguración no es que aparece Elías, no es que aparece Moisés. Lo grande es que la unción de Cristo hizo que ellos aparecieran para brindarle homenaje al único, aleluya, que merece recibir homenaje, el Cristo. Por eso usted ve que sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Aleluya, a él oíd. Maravilloso. Y Cristo no solamente se transfiguró, sino que también llegó hasta el Gólgota. Allí entregó su vida. Pero después, al tercer día, Jesús resucitó. Jesús se levantó de los muertos, porque él había dicho: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Vamos a hablar, amado, precisamente del Cordero inmolado. Vamos a hablar precisamente de ese sacrificio, de la victoria sobre el pecado. Antes de Cristo, amado, se había profetizado de que Cristo iba a ser inmolado y que él iba a vencer el pecado, iba a vencer la muerte. Todo hombre estábamos condenados. El mundo no tenía luz. No había esperanza, porque el pecado había tomado el control de toda la humanidad. La ignorancia se vistió de oscuridad para la mente de los hombres. No había persona entendida. No había una persona que pudiera reflejar el reino de Dios en la tierra. Estaba oculto. La gente no sabía, la gente no entendía que había algo, aleluya, más allá de lo que nosotros podíamos mirar. Todo el mundo estaba encerrado en una religión. Aún los que practicaban la palabra, aún los que la enseñaban, no tenían luz de ella. Cristo, cuando llega, rompe con esto y la luz del cielo entra a la tierra. El texto que vamos a leer para empezar a mirar aquella profecía que habla claro de lo que Cristo iba a padecer. Quiero decirle, mis amados, que la muerte de Cristo no fue un proceso en el cual Cristo fue víctima del sistema que gobernaba o el imperio romano que gobernaba en aquellos tiempos. Cristo no fue víctima de esto.
Cuando usted mire la muerte de Cristo, no la vea como un lamento. Porque desde que Cristo empezó su ministerio, Él empezó a decirle a los hombres que Él iba a morir. Pero que al tercer día iba a levantarse de los muertos, porque había que vencer la muerte, había que destruir el pecado, y el único que lo podía hacer era Cristo a través de la muerte. Así que la muerte, la muerte de Cristo realmente fue un arma letal para destruir la muerte y el pecado y traer la vida. Por eso cuando usted hable de la muerte de Cristo, no lo hable como algo que usted lamenta. Al contrario, disfrútela. Al contrario, celébrela. Al contrario, dé gloria a Dios por esa muerte en la cruz del Calvario. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5, que es el texto base que vamos a estar tomando. Gloria al Señor. Leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como dice el texto, que Él fue herido por nuestras rebeliones. Cuando el profeta empieza a hablar 600 años antes de que esta profecía se cumpliera, él empieza a declarar paso a paso todo en un tiempo presente. Si te fijas, él está 600 años antes hablando como algo que ya pasó. Fíjate lo que dice el texto. Él no dice, mas Él va a ser herido por nuestras rebeliones. No. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta escritura no se escribió después que Jesús murió y resucitó. 600 años. Pero lo interesante es que él está hablando como algo que ya pasó. Hay una frase que traemos siempre y la quiero recitar. Dice, la cruz no fue una tragedia. Dígalo eso. La cruz no fue una tragedia. Fue el triunfo más grande del amor de Dios. La cruz no fue una tragedia. ¿Quién lo dice conmigo? La cruz no fue una tragedia. Fue el triunfo más grande del amor de Dios. Fue el triunfo más grande del amor de Dios. Amén. Así mismo es. La cruz no fue una tragedia. A Cristo no le pasó como le pasó a Barrabás, que fue ladrón, lo encarcelaron. A Cristo no le pasó lo que le pasó al ladrón en la cruz. Por ser ladrón, lo encarcelaron. Y después le dijeron, merece la muerte porque robaste. No. A Cristo el sistema no lo enfrentó y le dijo, yo te voy a crucificar. No. Cristo sabía lo que iba a hacer y él mismo hizo todo para que su cuerpo fuera inmolado. De tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La cruz, mi amado, de Cristo es el centro de toda la historia bíblica. Cuando usted empieza a mirar la Biblia no tiene sentido sin la cruz de Cristo. Escuche esto, muy importante. No tiene sentido la Biblia sin la cruz de Cristo. Cualquier texto que usted agarre desde Génesis hasta el Apocalipsis, si no está el centro de la cruz de Cristo, pues entonces no tiene sentido, está desviado. Todas las enseñanzas que Cristo no es el centro, y precisamente su muerte y su resurrección, pues es una enseñanza que usted la puede desechar automáticamente. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia la cruz. Y todo el Nuevo Testamento fluye desde la cruz. Escuche esto. Desde el Antiguo Testamento todo apuntó directamente hacia la cruz. Y cuando usted empieza a leer el Nuevo Testamento, todo fluye desde la cruz. Allí, en el Gólgota, el Verbo encarnado se convirtió en el Cordero inmolado. ¿Qué hizo? Cumpliendo todas las profecías que se habían hecho de él siglos atrás. Su muerte, mi amado, no fue ningún accidente, y mucho menos un accidente político, ni ninguna tragedia humana. Fue una ofrenda voluntaria en obediencia a la perfección del Padre. Estamos diciendo que cuando Cristo llega, dice: yo voy a entregar mi vida. Él está obedeciendo al Padre. Y comprenda que al mismo momento que Cristo está siendo ofrecido, es la parte humana, el 100% hombre, pero en él mismo habitaba toda la plenitud de la deidad. O sea, que él mismo era Dios ofreciéndose a sí mismo. O sea, el mismo Cristo, hombre, era el mismo Dios ofreciéndose a sí mismo, pagando él mismo el pecado de toda la humanidad, no solamente de Israel, no de Judá, no, era de todo hombre que iba a nacer en la tierra. Aún Cristo se fuera, a través de la fe en Cristo, el hombre iba a tener acceso, o tiene acceso, a entrar a ese plan divino de salvación. Por eso cuando usted lee Juan capítulo 10, versículo 7, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¡Wow! Mire qué maravilloso. El mismo Cristo lo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Jesús, amados, fue la mayor expresión de amor que el Padre manifestó hacia todo hombre en la tierra. Porque sabía que en el momento que Cristo llegara como hombre, iba a ser sacrificado, iba a morir. ¡Wow! Y no como una muerte como mueren los hombres, de manera natural. No, siendo él limpio y sin pecado, lo condenaron en una cruz, que la cruz era sinónimo de maldición. Todo hombre que moría en una cruz era maldito. Cristo se sube en esa cruz, y más tarde vamos a mirarlo, precisamente para anular todo acto de decreto que estaba en contra nuestra. Nosotros no teníamos nada a favor, nada, pero Cristo en esa cruz de maldición, todo acto, todo decreto
que decía que ningún hombre iba a poder entrar, ningún hombre iba a poder ver a Dios, Cristo, a través de su muerte, dice la Biblia, que lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Por eso la cruz debe de ser muy importante para el creyente. Debe de pensar, debe de meditar todo el beneficio que tiene la cruz en la vida del creyente. Nosotros quisiéramos mirar que el Cordero profetizado fue desde la eternidad. Desde Génesis, Dios realmente mostró la redención que Él quería hacer. Dice la Biblia que después que el hombre pecó, Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. ¿Y qué hizo? Y lo vistió. ¿Por qué lo vistió? Esa vestimenta quiere decir que lo cubrió, porque ellos de hecho se estaban escondiendo de Dios. Que todos sabemos la razón por la cual se estaba escondiendo, pero cuando Dios decide cubrir, allí empieza el primer sacrificio simbólico del Cordero, ¿verdad? Que iba a venir. ¿Para qué? Para cubrir al hombre que estaba desnudo y que no podía ver a Dios. Todo hombre en la tierra no podía ver a Dios. Y cuando Adán pecó, esto fue lo que pasó en él. Hubo una vergüenza y una separación. Y Dios, para que él andara en la tierra, lo cubrió. Así que esto empieza allí, el primer acto simbólico que hace Dios de que Cristo también iba a morir precisamente para cubrirnos de nuestros pecados. Abraham también, cuando subió al monte Moriah, dice la Biblia en Génesis capítulo 22, versículo 8, él declaró una palabra y la quiero recitar como él la dijo textualmente. Génesis 22, 8, él dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando nosotros estuvimos hablando sobre los nombres de Dios, nosotros llegamos a tocar este punto y pudimos darnos cuenta qué significa la palabra Dios se proveerá. Estábamos hablando de una palabra que no era que Dios iba a proveer algo de la tierra para el hombre, sino que Él mismo se iba a proveer. En otras palabras, ahí es cuando Dios desciende de los cielos y habita en el vientre de María, y Él mismo nace, aleluya, y cuando Él nace, Él mismo se provee. El mismo Dios se proveyó precisamente para cubrir, para salvar a Isaac. Y esto lo profetizó Abraham allá en Génesis capítulo 22. Cuando Isaac le preguntaba: papá, ¿dónde? Yo veo la leña, yo veo el fuego. Papá, pero ¿dónde está el cordero? Pero Abraham, que tenía una fe inigualable, una fe inalcanzable, una fe que todavía los hombres la analizan y no han podido entender cómo este hombre pudo tener una fe en un Dios que él nunca vio. Él dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Siglo después, encontramos a Juan el Bautista, que señala a Jesús. Cuando Jesús va entrando, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29, él dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¡Wow! Que quita el pecado del mundo. Y cuando usted define esta palabra, el Cordero, estamos hablando del animal para el sacrificio. O sea, Juan sabía que Cristo, cuando llegó,
iba a ser sacrificado. Él no lo está anunciando como un rey que se va a sentar en un trono y lo va a libertar de la opresión romana. No, él dice, he aquí el cordero. O sea, él está diciendo, este es el animal, este es el que va a ser sacrificado. Aleluya. Gloria. Él dijo, este es el cordero. Este es, pero ¿sabe cuál va a ser este? Él no dijo, este no es el cordero que se va a sacrificar para que al año siguiente el sumo sacerdote tenga que presentar otro. No, él dijo, este, aleluya, no solamente va a quitar el pecado de Jerusalén, el pecado de Judá, el pecado de la tribu de Dan, el pecado de la tribu de Aser. No, él dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Allí te das cuenta que se cumple la profecía que había dicho Abraham siglos atrás. Dios se proveerá de cordero. Ese cordero, llegaron los 30 años de Jesús, la edad perfecta. Aleluya. Y allí es presentado. Jesús es el cumplimiento de cada sombra, de cada símbolo, de cada promesa. Él es el Cordero Pascual que ya se profetizó en el Éxodo. Él es el siervo sufriente del cual habló Isaías. Él es el sacrificio perfecto, que usted encuentra en el libro de Hebreos. Ahora, hay otro punto que queremos mencionar y es el sufrimiento del justo por los injustos. Dice Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7. Yo quisiera que alguien pudiera buscar ese texto, por favor, y lo pueda leer. Esta es una parte muy importante y quisiera que leamos estos versículos completos. Isaías 53, sí, versículo 3 hasta el 7, por favor. Amén. Amén. El sufrimiento, escúchame. Oiga cómo se llama este. El sufrimiento del justo por los injustos. 600 años atrás. Dígalo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Wow. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow. Tremendo. Wow. Aquí, mi amado, estamos hablando que estamos mirando, ¿qué vemos? El pasaje que describe la sustitución vicaria, el Cristo que tomó lugar cargando la culpa, la condena, cargando la vergüenza de todo pecado humano. Él fue herido, óigame, despreciado, desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, fue experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Pero ¿sabe qué? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¡Wow! Oiga lo que dice el profeta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y dígase que cuando hablamos de enfermedad, no solamente habla de la enfermedad física, estamos hablando de la enfermedad más grande que el hombre ha podido experimentar,
el pecado, lo que no nos dejaba ver a Dios, lo que no nos dejaba, aleluya, conectarnos con Dios. Y dice, ciertamente Él también sufrió por nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Aquí miramos el cambio que hubo. Él agarró y dijo, ok, el sufrimiento que tenía que sufrir Amalfi me lo llevo yo. El que tenía que subir Carmen me lo llevo yo. El que tenía que subir Joana me lo llevo yo. El que tenía que sufrir Jorge me lo llevo yo. El que tenía que sufrir Yajaira me lo llevo yo. El que tenía que sufrir Nina me lo llevo yo. Hizo un intercambio. Él dijo, nadie puede cargar con esto. Nadie lo puede cumplir porque nadie es puro. Nadie es perfecto. Nadie cumple con las exigencias del Padre. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Para que tú y yo tengamos paz, Él tuvo que cargar con esto y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Óigame, pero Jehová cargó en él. ¡Wow! Oiga, Jehová cargó en él el pecado de algunos, no, el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado, él fue afligido y no abrió su boca. Aleluya. Sabía lo que estaba haciendo. Nunca se defendió. No autorizó a los ángeles que descendieran a la tierra a destruir. Aleluya. No abrió su boca. El único momento que Cristo abrió su boca cuando lo fueron a buscar, le dijeron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Aleluya. Todos cayeron hacia abajo. ¿Quién puede estar al oído de su voz? Angustiado y afligido, él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Wow. Y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Sabe lo que él hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53 le llaman el quinto evangelio. Le llaman el quinto evangelio. Y yo le llamo el primer evangelio. ¿Sabe por qué? Porque fue antes de los evangelios. Entonces no lo puedo poner de quinto. Aleluya. Amados, hubo una sustitución. Acto por el cual alguien inocente asume el castigo que le correspondía al culpable. El que no conoció pecado, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sabe para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Por eso miramos, amados, que en la cruz Jesús fue tratado como nosotros lo merecíamos. Así fue que lo trataron. La manera en la que Cristo fue tratado allí, así era que tú y yo merecíamos. Para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Para eso lo hizo. Para eso lo hizo. Hay otro punto que queremos mirar dentro de la enseñanza del día de hoy, es la expresión telestai. Se la voy a decir de nuevo. Tetelestai. ¿Se recuerda que ayer estuvimos hablando sobre esto? No le mencioné la palabra en el griego, así que la palabra que estuvimos hablando sobre consumado es. Hoy vamos a explicar un poquito más de lo que no explicamos ayer. Juan
capítulo 19, versículo 30, describe la siguiente palabra. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, en el idioma que tiene nuestra Reina Valera, lo que dice es, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este texto, amado, realmente tiene mucha profundidad. Si les soy honesto, pudiéramos durar días hablando solamente de esta palabra tetelestai o consumado es. ¿Qué significa? Significa completado, significa terminado, significa pagado en su totalidad. Mira, si el creyente entendiera que el sacrificio que hizo Jesús, o mejor dicho, si nosotros como creyentes entendiéramos a la plenitud realmente esto, ¿sabe qué hubiese sucedido? Mire, usted nunca sintiera condenación, nunca sintiera condenación, nunca sintiera absolutamente que Satanás gobierna su vida, gobierna su familia, nunca lo sintiera. Solamente si logramos entender que lo que dijo Cristo cuando estaba en la cruz, pasaron dos cosas en este momento. Bueno, pasaron muchas, quiero mencionar dos nada más. Pero cuando Jesús dice tetelestai o cuando dice consumado es, Jesús está diciendo que la deuda que el hombre tenía estaba pagada en su totalidad. O sea, no quedó ninguna deuda. Después que Cristo dice esta palabra, ya no hay compromiso. Ya se acabó todo lo que había que hacer. Ya Cristo lo hizo. Por eso ya no hay necesidad de sacrificio. Por eso ya no hay necesidad de nada. Porque Cristo lo hizo. Ya no hay que volver a sacrificar para el pecado. No, ya ahora todo es a través de la fe en el Hijo de Dios. Todo es a través. Después de esta palabra, todo fue pagado, todo fue culminado. Y después, cuando dice que Él entregó el Espíritu, se cumple que los romanos no le quitaron la vida a Jesús. Cuando Jesús dice, consumado es, ya pagué el precio, Padre, por toda la humanidad, ya son libres. Aleluya. Y después Él dice, te entrego el Espíritu. Le entregó el Espíritu. Entonces ahí es que vemos la separación entre el cuerpo y la vida. Ahí es donde el cuerpo se queda inerte. Pero si te das cuenta que nadie se muere entregando el Espíritu. El único que se muere entregando el Espíritu es el mismo que tomó su vida. Él dijo, yo entrego mi vida. Él ahí la entregó. La Biblia dice que la sangre es la vida del hombre. Y no solamente del hombre, del animal. La vida está en la sangre. Cristo allí vertió su sangre, vertió su vida y Él la entregó. Y después que la entregó, al tercer día, entonces dijo, la vuelvo a tomar. Y esta es la grandeza de la cruz, que a Cristo no le quitaron la vida. Usted lo puede decir a boca llena, léalo ahí en Juan 19:30. A Él no se la quitaron, Él la entregó. Y al tercer día, ¿qué pasó? Él la volvió a tomar. Bien, cuando nosotros miramos esta palabra de tetelestai, esto era una expresión usada en el mundo romano para marcar una deuda como totalmente saldada. Cuando Jesús pronunció estas palabras, cerró el acta de nuestra condenación. No quedó nada pendiente. El precio de la redención
fue pagada en su totalidad. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, borrando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Aleluya. Por eso la cruz debe de ser una victoria para el creyente. Cuando tú mencionas la cruz, tú tienes que mencionar esto con el entendimiento de que allí fue la victoria más grande que tuvo Jesús. Nosotros, porque allí Jesús, ¿qué hizo? Pagó por completo tu deuda. Pagó por completo mi deuda. Dejó consumado todo. Punto número 4. Muy importante sobre dame un segundito que se me desestabilizó esto aquí. Gloria al Señor. Ok, aquí estamos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amados, en el punto número 4 queremos mirar la sangre que habla mejor que la de Abel. Usted conoce lo que pasó cuando Abel fue muerto por su hermano Caín. La Biblia dice que Dios dijo que la sangre de él clamaba desde la tierra. Cuando nosotros leemos lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 14, ¿sabe, amado, que con relación a la sangre de Abel, esa es otra enseñanza que nosotros, el creyente, debe de entender y conocer? ¿Por qué la tierra clamó? ¿Por qué la tierra habló? ¿Por qué Dios escuchó a la tierra? Es muy importante porque ese fue el primer humano que cae muerto en la tierra. El primer humano. La tierra no había experimentado una sangre justa de alguien que no había pecado. Alguien que no había, mejor dicho, había hecho un sacrificio agradable delante de Dios. La Biblia dice que a Dios le agradó aquel sacrificio que ofreció Abel. Su hermano lo mata y después de quitarle la vida, la tierra le habla al Señor. Y Dios escucha el clamor de la tierra porque recibió sangre de alguien justo. Y Dios le reclama a Caín, no porque Caín le haya dicho lo maté, no porque Abel gritó, no porque Adán le dijo a Dios, Caín mató a mi hijo, no porque Eva estaba llorando porque Abel estaba muerto, sino que la tierra recibió sangre inocente. Ahora, la sangre de Cristo habla mucho mejor que la de Abel. ¿Por qué? ¿A quién salvó la sangre de Abel? Después de Abel muerto, la tierra siguió en pecado. Murió un hombre justo, pero la tierra siguió igual. De hecho, después de ahí encontramos, hubo una de las dispensaciones que antes de Dios mandar el diluvio, dice la Biblia que Dios decidió destruirlo porque el mundo estaba de pecado en pecado y que la maldad era tan grande que había subido
a la presencia de Dios. Cuando Cristo muere, no sucede esto. En su muerte, la Biblia dice que ese día todo se oscureció. Cuando murió, hubo un terremoto. Aleluya. Cuando él murió, el velo del templo se rasgó en dos. Cuando él murió, los muertos que habían muertos, aleluya, se levantaron de la tumba. Hubo tiniebla. La tierra clamó al cielo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabrío, ni de becerro, sino con su propia sangre. ¿Por qué Hebreo dice esto? Porque en el antiguo pacto, los sacerdotes ofrecían sacrificio continuamente. ¿Para qué? Para que Dios pudiera perdonar el pecado de los hombres cada año. En el nuevo, Jesús ofreció un solo, perfecto y eterno. Por eso la sangre de Cristo es más que la de Abel. Porque después de que Cristo la vertió, no hubo necesidad de volver a sacrificar para que Dios volviera a perdonar. Después de Cristo, todo es a través de la fe en el Hijo de Dios. La sangre es el símbolo de la vida derramada. La sangre de Cristo no solamente cubre, sino que también limpia, purifica la conciencia. Ella habla mejor que la de Abel. Ella habla mejor que la de Abel. Porque no clama por venganza. ¿Sabe por qué clama? Clama por misericordia. Cuando la sangre de Cristo fue derramada, precisamente era activando la misericordia para que la gracia sea derramada. Por eso usted y yo vivimos en esa dispensación de la gracia. Quiero tocar el último punto y creo que es el más victorioso de todo lo que sucedió en la cruz. La victoria de la resurrección. Quiero decirle, amado, que cada punto de lo que estamos tocando realmente son una clase. Estamos haciendo resumen para que podamos entender la importancia de cada una de las cosas que pasaron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Oye lo que le dice. Yo sé que ustedes buscan a ese que fue crucificado, pero oiga lo que él le dice. No está aquí, aleluya, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amado, no tiene sentido usted creer que Cristo murió si Él no resucitó. Todo hombre que nace debe de morir. Eso es lo natural. De hecho, los milagros que hizo Jesús con las personas que Él revivió o trajo a la vida, lo llamó nuevamente, esas personas volvieron a morir, pero no volvieron a existir más. Mas, sin embargo, Cristo, nadie lo levanta de la tumba.
Nadie le quita la vida. Aquí se cumplen las dos cosas. Primero, él dijo, yo pongo mi vida. Usted vio cuando él dijo, consumado es, entregó el Espíritu. Pasaron los 3 días y dice la Biblia que cuando lo fueron a buscar, los ángeles se le aparecen y le dicen a las mujeres, yo sé que ustedes vinieron a buscar a Jesús, el que fue crucificado. Déjame decirte, él no está aquí. Aleluya. Él ha resucitado. El poder de Dios rompió el sello de la tumba. El mismo que entregó su vida, él mismo la volvió a tomar. La resurrección, mi amado, no fue el final de la historia. Fue el comienzo de la nueva creación. El comienzo del nuevo pacto. El comienzo de la iglesia. La iglesia nace precisamente en la resurrección de Cristo. Por eso usted ve que después de ahí, todo lo que se habla de Cristo, de la iglesia. La iglesia somos nosotros, que un día seremos levantados con el Señor. El poder de Dios rompió el sello. Amados, anastasis, una palabra hebrea que habla de levantarse, resucitar, volver a la vida. Eso hizo Cristo. Nadie lo levantó. Él mismo, con poder, con autoridad. Aleluya. Permitió los 3 días de muerto. Y después nadie lo levanta. Nadie lo llama. Él mismo, wow, se levanta. Y los ángeles le ofrecen el homenaje. Aleluya. Él es Dios, vino a la tierra, se humanizó. Wow, enseñó a los hombres, caminó entre los hombres, hizo cosas maravillosas, muere y ahora se levanta y se va al cielo. Aleluya. Pero antes de irse al cielo, se hizo visible ante todos sus discípulos para que ellos vieran que Él es. Por eso es que después estos discípulos salen a predicar y hablar y su mensaje estaba enfocado y sus enseñanzas en la muerte y en la resurrección de Cristo. No más de ahí. Muerte y resurrección. El mensaje que no cansa, el mensaje que realmente aviva el alma, el mensaje que aviva el corazón, el mensaje que realmente la iglesia debemos de predicar es su muerte y su resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dijo Pablo. Sin cruz no hay perdón. Si usted ignora los beneficios de la cruz, usted está ignorando de todo lo que Dios a nosotros nos perdonó. Y sin resurrección no hay esperanza. Si yo no entiendo los beneficios de la resurrección de Cristo, entonces mi esperanza está nula. Quiero ir concluyendo diciéndole que en el mundo del siglo I, amado, estaba dominado por el poder romano. Se usaba la cruz como un instrumento de tortura y de humillación. Pero Dios, ¿qué hizo? Transformó el símbolo de horror, todo lo que el hombre le tenía miedo. Llegar a la cruz, eso era lo horroroso. Cristo decidió ir a la cruz. ¿Tú sabes para qué? Para allí presentar y elevar el emblema de la salvación. La cruz, amados, es precisamente la justicia de Dios. Allí fue donde Dios exigió el pago por el pecado. Y el amor de Dios proveyó el pago por el perdón. ¿Sabe cómo? En Cristo. Por eso Pablo dijo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas 6:14. La cruz es la máxima expresión de amor por Dios. Allí fue donde Dios expresó todo el amor que tiene por ti y por mí y por toda la humanidad. El Hijo no fue forzado,
Él se ofreció voluntariamente. Allí fue donde el inocente murió por el culpable, el justo por los injustos, el cordero por todos los lobos. Y cuando la tumba quedó vacía, ¿sabe qué pasó? El cielo declaró una palabra que es la que tú y yo tenemos que enarbolar. La muerte ha sido vencida. Aleluya. Cuando tú hablas de la muerte y la resurrección de Cristo, tú estás diciendo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Todos los hombres tenían que morir ahí. Con Cristo no te salió igual. Jesús dijo: yo soy la muerte, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Cristo crucificado es el Cristo resucitado. El que descendió al polvo, ahora reina con su gloria eterna. Amado, esta palabra yo quisiera que usted se quede con ella. Jesús lo repitió: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y si tú y yo creemos en Él, Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguien de tu familia murió, pero creyó en Jesús, tú lo vas a ver. Aleluya. La esperanza más hermosa que tiene el creyente es que algún día nos vamos a juntar todos. Y si alguien de la antigüedad creyó en Jesús antes que Jesús hubiese nacido, va a vivir. ¿Sabe qué? Por eso es que Abraham vive. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia: Abraham vio mis días y se gozó. O sea, Abraham estaba allá y creyó en él. Y por eso es que él está diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siempre traemos algunas aplicaciones, amados. Y es que creer en el poder de la cruz es importante. No mire la cruz como un problema que le pasó a Jesús. No, crea que allí se manifestó un poder sobrenatural. No hay pecado tan profundo que la sangre de Cristo no pueda perdonar, no pueda limpiar. No existe uno. Ese sacrificio valió por todo. No importa lo que el hombre haya hecho, cuán profundo haya llegado, cuán bajo haya llegado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y recuerde eso, que la palabra todo no excluye, incluye. Camina en libertad. Si Cristo pagó la deuda, no viva más como esclavo. No viva más culpándote. Óigame, una de las cosas más difíciles que pasó en mi vida era entender que Dios a mí me había perdonado, porque la religión te mete eso en la cabeza. Y a veces levantarse te da brega, te da lucha, porque tú crees que ya, que no es posible, que tú pecaste, que tú fallaste y que no. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú creíste en Jesús y te arrepentiste, Cristo te limpia, te perdona, te sana, te restaura y te da una nueva vida. Nunca ande con culpabilidad, no te sientas culpable. Cree que en la cruz pasó algo que Cristo dijo: consumado es. Ya, eso terminó, eso se pagó. El precio Cristo lo pagó. Dice, recuérdese que la palabra que traímos decía que era el pago total. No hay nada pendiente. Tercera aplicación.
anuncia la resurrección. Anuncia la resurrección. Toda predicación con poder quiere enseñar, quiere predicar, quiere que la palabra de Dios caiga en los corazones, habla de la resurrección. El evangelio no termina en el Calvario. Eso no hay que Cristo murió. Sí, no, dilo. Cristo murió, pero también resucitó. La tumba está vacía y esa es nuestra garantía de que un día también seremos levantados como Él se levantó. Porque amén. Es el ejemplo perfecto. Quiero dejarle una frase. Aleluya. Aleluya. Final. Y es que en la cruz el amor venció al pecado. En la tumba vacía la vida venció a la muerte. Escúchelo nuevamente. En la cruz el amor de Dios venció al pecado. En la tumba vacía la vida indica que venció a la muerte. Grábese eso, mi amado. Cuando usted hable de la cruz, diga, allí fue que Dios venció al pecado. Y cuando tú miras y la tumba está vacía, sí, allí Él venció a la muerte. O sea, ni el pecado lo detuvo porque Él era puro y santo, ni la muerte lo retuvo porque Él es la vida. Aleluya. Dios le bendiga, Dios les guarde. Damos gracias al Eterno por este maravilloso momento, tiempo que hemos podido tener. Recuerde, Jesús en la cruz y en la tumba, el Cordero inmolado, su sacrificio y su victoria sobre el pecado. Padre, te damos gracias. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por haber puesto tu vida. Gracias por haber pagado el precio. Gracias por no dejar una deuda pendiente. Gracias, Señor, porque el pecado no se puede volver a enseñorear más de nosotros. Gracias porque la libertad en ti la tenemos. Gracias porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gracias, Señor, porque también la tumba está vacía. La muerte fue vencida. Gracias, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que estas palabras puedan escalar en nuestros corazones, puedan avivarnos, Señor, que estas enseñanzas puedan iluminar nuestro entendimiento, Señor, y que al llegar a las iglesias, Dios mío, allí lleguemos con avivamiento, Padre amado. Sí, Señor, que el corazón esté encendido, listo para recibir tus milagros. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice cada hombre, cada mujer, Señor, que se dispone cada día a querer aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos y a crecer en tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.